Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Vamos a hablar en un ratito de qué está sucediendo con las últimas encuestas que mira el propio presidente Javier Milei y el rumbo de la política económica, si sigue el apoyo, qué está pensando la mayoría de la población respecto a la inflación y el alerta por el empleo. También vamos a contar en un ratito en qué está la ley bases, atención, porque el gobierno accede a negociar puntos claves de la ley bases, porque va a ser inexorable correcciones en el Senado y la vuelta a diputados. ¿Qué es lo que va a negociar el gobierno para que finalmente, seguramente no antes del 25 de mayo, pueda salir la ley bases? Pero vamos a arrancar con el Fondo Monetario Internacional, que hoy publicó un comunicado en el cual avisa que se ha aprobado la 8ª revisión del programa en curso. El gobierno ha sobrecumplido todas las metas principales: acumulación de reservas, no emisión monetaria, reducción del déficit fiscal. Todas las metas se han cumplido y se han sobrecumplido, pero el fondo al mismo tiempo advierte sobre puntos que viene advirtiéndole al gobierno, ¿no? El fondo elogia, pero no libera fondos frescos. Es decir, por ahora el Fondo Monetario, que es muy elogioso respecto a cómo el gobierno ha encarado el ajuste fiscal o la política monetaria, o la corrección de precios relativos con los aumentos tarifarios, no destraba por ahora fondos frescos para la Argentina, ni 5.000 millones de dólares, ni 10.000, ni 15.000 millones de dólares, ninguno de los montos que en distintas oportunidades ha mencionado como posibilidad el propio ministro de Economía, Luis Caputo. Pero fíjense, justamente el documento del fondo, este es el documento del staff del FMI, donde aprueba la 8ª revisión del programa. Es muy elogioso respecto a cómo ha encarado la primera etapa del programa de ajuste el gobierno de Javier Milei, pero en los hechos lo único que va a desembolsar el FMI en junio van a ser 800 millones de dólares simplemente para pagarle al propio FMI. De hecho, la semana pasada el gobierno le pagó 2.800 millones de dólares y recién en junio el FMI va a enviar 800 millones de dólares. Nada nuevo, es decir, no hay fondos frescos adicionales para la Argentina. Y por otro lado, el fondo hace una advertencia que viene haciendo, la placa siguiente, que viene haciendo hasta en todos los documentos que ha publicado sobre la Argentina, respecto a cómo sigue la política cambiaria en la Argentina. Fíjense, dice el documento, en la transición hacia un nuevo régimen monetario que involucra la competencia de monedas, es decir, por primera vez el FMI acepta que la Argentina va a ir a un régimen de competencia de monedas, que en algún momento se va a legalizar, además del curso legal del peso, obviamente el dólar como curso legal. Dice, la política monetaria evolucionará para seguir anclando las expectativas de inflación y la política cambiaria se hará más flexible. Atención, porque muy sutilmente, de una manera muy refinada, el FMI sigue cuestionando el crawling peg, las mini devaluaciones de 2% mensual. Ese ancla cambiaria que para el gobierno es fundamental para tratar de forzar la desinflación en los próximos meses, está siendo cuestionada por el Fondo Monetario, que le pide al gobierno una política cambiaria más flexible. Lo que le está diciendo es no vuelvan al esquema de atraso cambiario. De hecho, en los documentos anteriores el FMI decía que había que mantener un tipo de cambio real competitivo, es decir, que el dólar oficial por lo menos tiene que acompañar la inflación. No puede ir muy por detrás de la inflación, es decir, al 2% mensual de mini devaluaciones mensuales, cuando la inflación era 13, 11, ahora 8 o 9, y el mes que viene, o este mes de mayo, cuando se conozca, tal vez 5%. Pero eso se tiene que acomodar. Y el otro tema que vuelve a insistir el FMI es respecto al cepo, al tiempo que se seguirán reduciendo las restricciones y controles cambiarios a medida que las condiciones lo permitan. El fondo es muy permisivo respecto a que Caputo, el ministro de Economía, pueda mantener el cepo. Es más, si en la idea de Caputo está ir hasta fin de año con el actual cepo cambiario, el fondo lo permite, lo autoriza.
lo que el fondo está cuestionando, y sobre todo está como una condición a partir de junio, es que el 20% de las exportaciones argentinas se liquiden en el dólar financiero y no ingresen a la reserva del Banco Central. Y ese es un problema para el gobierno, porque si el fondo presiona sobre eso y no se liquidan el 20% de las exportaciones, alrededor de 1.200, 1.400 millones de dólares mensuales en el dólar financiero, bueno, es muy probable que la brecha, pasada la cosecha gruesa, pasado julio o agosto, la brecha cambiaria, el dólar financiero, pueda moverse hacia arriba. Entonces esa va a ser una discusión clave con el FMI en los próximos meses. Igualmente, atención, porque así como el FMI elogia, pero no envía fondos frescos, eso le da libertad al gobierno para seguir con su propia política cambiaria y monetaria, al margen de lo que diga el FMI. Porque el fondo, hay que decirlo, el fondo está en un aspecto muy egoísta con el gobierno de Javier Milei. Javier Milei ha sobrecumplido la devaluación que esperaba el fondo, la acumulación de reservas, cero emisión monetaria y superávit fiscal. Y sin embargo, no aparecen los dólares que el gobierno le viene pidiendo desde diciembre al FMI, los dólares frescos, para poder de alguna manera tener más margen en la política económica. Entonces, mientras eso no sea liberado por el FMI, el gobierno también puede hacer caso omiso a las advertencias que viene haciendo el FMI respecto al dólar o a lo que pueda pasar con el dólar financiero después de la cosecha gruesa. Vamos a hablar en un ratito con un economista clave, que es Luciano Laspina, un economista clave en el esquema de Juntos por el Cambio, del PRO, de Mauricio Macri, y también diputado, ¿no? Un hombre muy importante para el PRO en la Cámara de Diputados, que hace unos días ha tenido declaraciones muy fuertes respecto a la política económica, diciendo que con este esquema monetario y cambiario es imposible una salida rápida de la recesión como espera el gobierno de Javier Milei. Está Gabriel Prosperi en el móvil, ahí está Gabriel, en Palermo, ahí lo estamos escuchando, ahí está Gabriel. ¿Cómo te va? Sí. Exacto. ¿Me escuchás bien, Maxi? Aquí estamos en Palermo, como vos bien decías, en la escena que nos tuvo en vilo a todos desde el viernes, cuando a las 10:30 nos enterábamos de un choque de trenes y volvían las imágenes y los recuerdos de lo que fue la tragedia de Once. Por suerte, esto no terminó en tragedia, pero solamente de milagro y por ciertas circunstancias fortuitas, porque tuvimos más de 60 heridos trasladados a hospitales, afortunadamente sin riesgo de vida ninguno de ellos. Pero lo que ha acontecido en el día de hoy es que se han llevado la locomotora, ya no está justamente en el puente que está a mis espaldas aquí sobre la avenida Figueroa Alcorta, la han trasladado hacia Retiro, donde quedará en custodia judicial a partir de lo que ha decidido justamente la investigación, de que quede justamente allí, que no se vuelva a utilizar. Habrá que ver qué ocurre con el puente, es decir, si será habilitado una vez que puedan retomar las funciones en los rieles sobre todo y revisar en qué estado ha quedado el puente. Pero más allá de esto, obviamente vienen las preguntas sobre las causas, los porqués, cómo hemos llegado a esto desde el propio viernes, que nos preguntamos cómo se ha llegado a esto y qué posibilidades hay de que ocurra otro incidente ferroviario como este. En las últimas horas se supo, Maxi, que el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, había enviado una carta, una misiva, un documento, un pedido, un reclamo, si así lo podemos leer, a las autoridades de los trenes, de la empresa que gestiona los trenes en la Argentina, para que le den mayor financiamiento para la seguridad del sistema ferroviario. Esto se supo en las últimas horas y esa carta llegó también a manos, según lo expresó el propio Luque, de Franco Mogueta, el secretario de Transporte de la Nación. Sí, esto tal vez obre con este tema, como prueba. Atención con este tema, Gabriel Prosperi, sí, porque hoy está repercutiendo muy fuerte esto, porque el funcionario que está en la mira, que es el presidente de Trenes Argentinos, no sé si lo ha filtrado ese mismo funcionario, pero la información es que una semana antes había pedido un incremento de 60% de presupuesto para trenes. Y esto está teniendo una repercusión muy fuerte, porque estamos hablando de que el funcionario que está en la mira... Sobre todo para seguridad.
Claro, a su vez... Claro, sobre todo para seguridad de los trenes. Sí, está enviando un mensaje respecto a que se había dado una señal de alarma sobre el desfinanciamiento del sistema ferroviario. Exactamente. Es algo de lo que han hablado y han denunciado también gremialistas del sector. Lo hemos escuchado aquí a Rubén Pollo Sobrero, aquí mismo en tu programa La misma noche del accidente, hablando del desfinanciamiento del sector. Pero la preocupación está dada, sobre todo para los usuarios, para los pasajeros, los miles que día a día se suben a todos los ramales del sistema ferroviario en la zona metropolitana, porque se habla de seguridad, se necesita más financiamiento para que haya más seguridad, para que no ocurran justamente eventos como los que han sucedido el viernes. Esto propiamente dicho a partir de este documento, de esta carta que ha enviado hace una semana atrás del accidente el propio Adrián Luque, titular de Trenes Argentinos, a sus superiores. Habrá que ver cómo la justicia toma esto como prueba, si es que es relevante para la investigación, para determinar las causas de este incidente, ¿no? Bueno, perfecto, Gabriel, está claro la información. Este tema está teniendo muchas repercusiones, el tema del día referido al accidente de trenes, ¿no?, de la semana pasada, es lo que se está poniendo el foco en la mira en este momento, porque tal vez se expresa también una interna dentro del propio gobierno respecto a las responsabilidades que todavía no fueron determinadas del accidente en Palermo. Sobre todo teniendo en cuenta, Maxi, que en el área transporte y particularmente en el área ferroviaria ha sido de los lugares donde al gobierno le ha costado más hacer pie en las gerencias, en las direcciones, en quién está a cargo. De hecho, la mayoría de los funcionarios que están en el área de ferrocarriles vienen de la gestión anterior, o porque ya estaban en esos mismos lugares o estaban en las segundas líneas y ascendieron a las primeras líneas porque el gobierno de Javier Milei, la administración de Javier Milei y la Secretaría de Transporte de Franco Mogueta no encontraron personas para poner a cargo de estas áreas. Por esto, estas idas y vueltas, no debería sorprender que a algún funcionario se le haga pagar el pato por el accidente. Y atención, hoy Adorni anunció que declaraban la emergencia ferroviaria. Sí, sí. Justamente a partir de lo que sucedió. Por eso yo digo que es un tema delicado, porque el gobierno empieza a entender que hay que gestionar algunos sectores, porque si no empiezan los problemas. Más allá del ajuste macro, sectorialmente que gestionar. Y yo me imagino que, por ejemplo, el ministro de Economía, que hasta ahora era un pulpo que acaparaba cada uno de los sectores, empieza a ver que también hay responsabilidades de todo tipo en cada uno de los sectores. Entonces, ahora me imagino debe estar más preocupado por hacer el recorte, el ajuste fiscal y, en todo caso, encontrar gente que sepa gestionar en cada uno de los sectores. Sobre todo cuando es un sector tan sensible, que del otro lado tiene la seguridad y las vidas humanas de por medio. Engancho tema ley bases y me voy a hablar con Luciano Laspina, un diputado y economista clave en este momento en el esquema de armado del PRO a nivel nacional. Empezó hoy la segunda semana de tratamiento en el Senado de la ley bases y del paquete fiscal. Tal como lo veníamos anticipando la semana pasada, esto se demora, esto está trabado y por eso obliga de alguna manera al gobierno a aceptar cambios. También lo decíamos, el gobierno estaba predispuesto, no lo blanqueaba, pero estaba predispuesto, porque sabía que no iba a salir como por un tubo, como salió en diputados. Bueno, esto es lo que está pasando en el Senado. No van a llegar al 25 de mayo, no van a llegar al famoso Pacto de Mayo con las dos leyes aprobadas, no dan los tiempos, porque como se le van a hacer cambios, va a tener que volver a diputados. Y ahí vamos a ver qué hace Laspina, qué hacen todos los diputados cuando vuelva la ley con cambios. Hoy, básicamente, sobre lo que se está concentrando la posibilidad de cambios. Vamos a puntear, ahí está la placa, vamos a puntear cuáles son los cambios que el gobierno incluso acepta hacer para que no naufrague finalmente la ley. La instrucción, básicamente, del Poder Ejecutivo es: aceptemos los cambios, después vemos si los podemos retocar. Jubilaciones, el famoso tema de la moratoria de las jubilaciones, es uno de los temas. Ahí tenemos a varios de los interlocutores del Senado. La dejaron un poco en banda a Victoria Villarroel. Al revés de lo que pasó en diputados con Martín Menem, a Victoria Villarroel medio la dejaron en banda. Pero no se sabe muy bien. Vamos al punteo de temas. Entonces, jubilados. Jubilaciones, por el tema de la moratoria.
el famoso RIGI, las inversiones, el régimen de inversiones, para no hacerlo tan laxo a juicio del bloque dialoguista en el Senado. Impuesto a las ganancias, el tema del diferencial, zona desfavorable de la Patagonia, necesitan los votos patagónicos, están muy justos con los números. Algún temita también con el blanqueo de capitales, alguna modificación y el famoso tema del impuesto al tabaco que entró por la ventana en diputados y que en el Senado va a pasar lo mismo, va a haber horizontalidad respecto a quién apoya o quién rechaza ese nuevo impuesto. Me parece que la novedad, más allá de las fechas, es que el gobierno transmite que quiere que salga algo. Que esto no queda en el naufragio como ocurrió con el primer intento. El gobierno necesita mostrar que puede aprobar el paquete fiscal por un lado y la ley bases por el otro y acepta negociar puntos claves en el Senado, ¿no? Más allá de lo que ya se había negociado o se había recortado en diputados. Mira, a mí me dan como un hecho, Maxi, y que acepta el gobierno y que está consensuado, que van a resignar el capítulo de ganancias tal como estaba previsto en diputados. Mañana hay una reunión del número 2 de Nicolás Pose, un hombre que no es muy conocido, pero es de confianza del Ejecutivo, José Rolandi, el número 2 del jefe de gabinete, el subjefe de gabinete, se va a juntar con Martín Lustó, hombre radical y muy enemistado con Milei, Guadalupe Tagliaferri, que es del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, y con Juan Carlos Romero. Están ahí buscando los votos y en una actitud totalmente distinta. Obviamente el gran articulador es Guillermo Franco, pero es el Ejecutivo el que se está metiendo a juntar estos votos en el Senado y que los cambios también luego pasen en diputados, porque recordemos que tiene que pegar toda la vuelta. Y como decía Javier, no ven que lleguen para el 25 de mayo con esto. No llega. Bien, ya estamos con Luciano Laspina, economista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, del PRO. Ahora Del sí, PRO, sí, pues no sabemos Juntos por si- el Cambio no están ni está muy juntos claro. ni por el cambio en este Nosotros momento. quedamos del lado del cambio. Sí. Bueno, Luciano, como siempre un gusto poder dialogar con vos. Me impactó mucho una nota, un reportaje que te hicieron la semana pasada en el Diario de la Nación, donde vos eras muy duro respecto a cómo sigue ahora en más la política económica. Y decías, creo que el título era, con este esquema de política económica no es posible una salida rápida de la recesión. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que, digamos, para que el gobierno pueda capitalizar gran parte de los esfuerzos que ha venido haciendo para evitar una superinflación después de la devaluación, tiene que mostrar todas las cartas. Digamos, es muy difícil que una economía pueda recuperarse y crecer cuando hay mucha incertidumbre sobre lo que viene. Y en la medida que el gobierno no ha logrado todavía poner un camino de salida del cepo cambiario predecible para el mercado, para la familia, para los bancos, para las empresas, eso hace, a mi juicio, más difícil que haya una recuperación sostenida. Puede haber un pequeño rebote por la recuperación de los salarios, pero la economía, una economía como esta, necesita para crecer, para recuperarse, que haya una remonetización, una expansión sostenida del crédito y eso sea la chispa que inicie el fuego de la recuperación. Después pueden venir las exportaciones, por supuesto, pero si no recupera el consumo sobre la base del crédito es muy difícil. Y yo creo que para que eso ocurra, tiene que salir el gobierno del cepo. Entonces, mi punto es, yo creo que el gobierno ha tenido una estrategia inteligente de salida de una crisis que se perfilaba muy complicada, porque todos decíamos el desafío es muy grande, la ha administrado bien. Lo que yo veo es que el gobierno no debe enamorarse de los instrumentos que aplicó hasta ahora y sostenerlo en el tiempo, porque veo que hacia adelante continuar con este esquema tiene, me parece, menos beneficios que costos. Y que entonces engolosinarse con esto mismo lo puede llevar a tener más dificultades a la hora de salir del cepo. ¿Y por qué crees? Vos, yo decía, sos un hombre clave, un economista clave en este juego, porque en su momento en el gobierno de Macri fuiste presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, eras el diputado, el economista que estaba en diálogo, por ejemplo, directo con Caputo, con Duhovne, a Bausili también lo conocés muy bien. por supuesto. Es decir, el equipo económico de Milei Son todos era amigos, son el todos. equipo económico de ustedes, del PRO, de Mauricio Macri. Sí, sí. ¿Y qué está pasando en esta etapa donde muchos economistas muy cercanos, además de una visión, diría, ideológica, Sí. pero además de amistad con el equipo económico de Milei, están viendo que así no, que hace falta no quedarse con la primera, hay que poner segunda, digamos, que la primera marcha
no es suficiente. ¿Qué crees que está pasando por la cabeza de Caputo, que hoy es el que está armando toda la política económica? Claro, cuando tomás decisiones en el gobierno, nosotros que lo miramos desde afuera, lo vemos con una neutralidad y con una pasividad que el que está dentro lo sufre de distinta manera. Yo creo que lo que me parece a mí que lo que le está pasando al gobierno, y por eso mi reflexión apunta un poco a animar un poquito al gobierno en la estrategia de salida, es que se ha puesto metas demasiado exigentes para lo que daba el contexto económico. ¿Qué quiero decir? Déficit cero e inflación cero en 6 meses en la Argentina es como mucho. Es como yo te digo, mira, tenemos que bajar entre los 2 40 kilos en una semana. Bueno, pará, tengo que estar una semana sin comer. O sea, es imposible, voy a morir deshidratado. No. Entonces, creo que esa autoexigencia, que yo recuerdo, recién lo comentaba fuera de cámara, cuando Milei comienza el gobierno dijo, tomando las regresiones econométricas de Estados Unidos, dijo, bajar la inflación nos va a tomar 24 meses, lo cual es una exageración, porque depende de cómo lo hagas, pero tampoco 24 semanas. Entonces, ahora parece que tiene que ser en 24 semanas pulverizar la inflación. De hecho, el presidente ha dicho esto, estamos pulverizando la inflación. Bueno, ¿qué creo yo? Creo que en esa autoexigencia el gobierno se empieza a enredar, porque obviamente si vos tenés que mostrar esa pulverización de la inflación, entonces postergás los ajustes tarifarios. Los ajustes tarifarios cuestan plata. Y además postergan a la inflación, que no es ahora, pero va a pegar dentro de 2 meses. Mayo va a ser un buen mes, 6 puntos de inflación, pero si en junio hace el aumento de tarifa vas a tener 7 la inflación. Entonces, en ese encorsetamiento político se meten los gobiernos a veces y bueno, se van enredando. Yo confío que el gobierno va a encontrar una salida y que sea pronto. Porque para decirlo muy rápido, ¿cuál es lo que yo llamo el pecado original del plan Caputo? Es la combinación de una regla cambiaria muy dura. El 2% de devaluación mensual. Exacto, al mismo que tiempo. Es casi un tipo de cambio fijo. Casi fijo, comparado con los niveles de inflación que tenemos. Y la necesidad de recomponer precios relativos. Entonces se enoja con las prepagas, se enoja con los colegios. Es decir, todos los aumentos son en dólares. Claro, todos los aumentos van empujando la inflación y comparado contra una regla cambiaria muy estricta, eso empieza a chocar y entonces la gente dice, bueno, pero pará, si Argentina empieza a estar cara en dólares, entonces hay que devaluar. Y si hay que devaluar es un problema. Entonces los chacareros dicen, bueno, si hay que devaluar, espero y no liquido. Entonces liquido lo mínimo. El que tiene los dólares en el colchón dice, bueno, no voy a comprar un auto que está carísimo en dólares. Exacto. O no voy a invertir en la construcción que está en récord el metro cuadrado en dólares. Claro, y si vos dijeras, bueno, estamos fuera del cepo, alguien puede decir, bueno, este es el tipo de cambio de equilibrio. A mí me conviene, a otro no, al industrial menos, a los de servicios más. Veamos, pero hoy no saliste del cepo, entonces tampoco puedes garantizar que es un tipo de cambio de equilibrio. Yo creo que Argentina va a tener un tipo de cambio apreciado en el futuro, porque va a tener un boom de exportaciones energéticas, mineras, creo que el campo cuando esto se estabilice va también a crecer mucho, pero eso se verá con el tiempo. Hoy no sabemos cuál es el tipo de cambio real de equilibrio, ni la tasa real de interés de equilibrio, porque estamos todavía en el marco del cepo. Bueno, a ese punto quería ir, ¿no? Ha ocurrido algo muy extraño en la Argentina, que hemos tenido 100% de inflación en dólares en 4 meses, pero la Argentina no tiene dólares. Sí. Es decir, con cepo y con acumulación de dólares en el Banco Central muy forzada, sin pagar importaciones, es decir, limitando el acceso a las empresas a los dólares financieros. Es decir, distinto de lo que ocurrió en el gobierno de Macri, donde también se volvió muy cara la Argentina en dólares, pero ingresaban muchos capitales financieros al sistema financiero a aprovechar la tasa de interés en pesos. Ustedes vivieron el problema de que Argentina se vuelva también muy cara en dólares, porque la gente se iba... El famoso Rabino Berman, que era ministro, que se volvió de Chile con 2 plasmas que se había comprado, con 2 LED. Bueno, teníamos 6 puntos en el 2017, 6 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Claro. Con un tipo de cambio real que era parecido al que va a terminar ahora a fin de junio. Bueno, y en ese momento no era percibido, por lo menos por parte del gobierno, como un problema. Ahora sí crees que es algo a prestarle atención. Mirá, primero... Te lo digo porque es el mismo equipo económico, digamos, el que está ahora con Milei, que el que estaba con ustedes en 2017. Yo no estuve en la mesa de decisiones en aquel momento y ahora tampoco. Pero era el que hablaba todo el tiempo. Lamentablemente, sí, hablaba de los temas fiscales. Hablaba de los temas fiscales y he tenido mis críticas respecto a lo que fue, sobre todo el primer año. Creo que fuimos muy laxos en lo fiscal. El primer año, pero bueno, no importa, eso es para atrás. Déjame decirte algo. Digamos, el problema no es tanto el nivel del tipo de cambio real, que ya empieza a ser un poco bajo, sino la dinámica.
O sea que, digamos, esta regla sigue, la inflación todavía le queda un recorrido largo porque hay Tenés los aumentos tarifarios por delante. Tenés aumentos tarifarios por delante, salarios también que quedaron sumamente atrasados, que en algún momento las paritarias van a ir recuperando. Las propias tarifas están indexadas, porque el gobierno ahora lo suspendió, pero están indexadas. Bueno, todo eso hace que se complique. Hay algo que a mí me resulta muy llamativo. Argentina era el año pasado uno de los países más baratos del planeta y ahora estamos caros. O sea, no a Estados Unidos, pero está carísimo, pero a otros lugares del mundo y Buenos Aires ya empieza a estar a precio internacional. Me resulta raro, digamos, pasar de un extremo al otro. Es cierto lo que vos decís, el tipo de cambio en aquel momento del 2017 estaba bajo, financiado con mucho ingreso de capitales, que era básicamente el déficit del Tesoro, que financiaba con deuda externa. Y eso después lo sufrió el gobierno, porque el día que se cortó el financiamiento tuvo que hacer todo el ajuste los 2 últimos años y después perdimos las elecciones. Esta vez es distinto. Esta vez me parece que lo que estamos viendo en materia de tipo de cambio no es tanto la consecuencia del flujo de los dólares, sino más bien lo que yo llamo como una cierta inconsistencia entre la regla cambiaria y la política de ingresos. O sea, todos los planes de estabilización en El gobierno que quiere forzar la desinflación, claro, anclando el dólar. Exactamente, el dólar ahí clavado, pero al mismo tiempo esto que se fue muy ambicioso, que es el 2% mensual, al cual todos los precios deberían converger muy rápidamente, lo hace al mismo tiempo que tiene que empujar una gran recomposición de precios relativos que empuja hacia arriba todo el nivel de precio y la inflación. Entonces, o el nivel de precios que se traduce en aumento del IPC, que es inflación, digamos, ¿no? Y esta es la inconsistencia o la presión que hoy tiene el gobierno. Entonces yo digo, bueno, antes que ahogarnos en armar una tormenta en un vaso de agua, por aferrarnos a esta regla cambiaria tan dura, a este régimen de cepo, etcétera, bueno, quizás el gobierno debería replantearse su estrategia, una estrategia de salida, para poner un nuevo régimen monetario y cambiario sobre la mesa. Y ese régimen monetario y cambiario nuevo, llámalo si querés de flotación administrada, ojalá pudiera ser de tipo de cambio fijo, que al gobierno le gusta más, para lo cual necesita muchas reservas, que es lo que creo que el gobierno está esperando tener. Eso te va a empezar a trazar un horizonte más largo. Lo que pasa es que el gobierno dice, bueno, ahora ya estoy jugado, digamos. Lo peor que podría ocurrir en este esquema es que haya un salto de 20% del tipo de cambio, claro, o, no sé, un dólar a 1.100, como son los dólares financieros, o a 1.200, sí, porque eso significaría un rebrote en el corto plazo inflacionario, sí, y mellaría la credibilidad del gobierno. Claro, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y el tipo de cambio se baja más, las chances de salir sin una flotación hacia arriba, por decirlo de alguna forma, son más bajas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una hipótesis de convergencia donde todo converge al 2% mensual y el gobierno logra salir flotando con ingresos de capitales y un tipo de cambio bajo, pero, como dije, cada vez hay más riesgo de no poder llegar a ese escenario y tener que atravesar alguna turbulencia en la salida del cepo o algún reajuste cambiario en la salida del cepo. Voy a la economía real, ¿no? A lo, sí, que está pasando. Vos sos de la provincia de Santa Fe, que tengo entendido que todo el cordón industrial del Gran Rosario está muy golpeado, ahí hay mucha metalmecánica, sí, es decir, industrias que no son de las más competitivas de la Argentina, las más competitivas son las alimenticias, sí, pero aún empresas alimenticias dicen, y se me está encareciendo todo en dólares, éramos exportadores y estamos con dificultades para exportar, porque el aumento de tarifas de luz o gas, que es por 4 por 5, es por 4 por 5 en dólares. Sí. Los aumentos de salario son en dólares. Los aumentos de impuestos son en dólares. Entonces, eso de alguna manera pone en una situación a una de las empresas más competitivas, que son las fabricantes de alimentos en la Argentina, en una dificultad para generar dólares futuros, seguir exportando. Sí. Y también en el contexto en el cual hay una caída muy fuerte del nivel de actividad. ¿Qué estás viendo desde el punto de vista de la recesión? A ver... Y el empleo, ¿no? Cuando hablamos de la recesión, sí, hablamos del empleo. No, entonces, que me parece que es un poco la preocupación que tiene un grupo de economistas sí, como vos, que vienen del PRO, que padecieron lo que fue la recesión de los 2 últimos años del gobierno de Macri. Sí, donde se apostó a tratar de frenar la inflación, fueron a un régimen inflacionario del 50%, que hoy sería, digamos, a lo que aspira el gobierno, pero con una recesión muy profunda, bueno, que generó obviamente un descontento social grande. Sí, la gran diferencia es que nosotros lo hicimos en los 2 últimos años antes de la presidencial y perdimos. Milei está como haciéndolo desde el principio. La pregunta es si uno puede salir de ese pozo recesivo, digamos, ¿no? Porque es lógico que después de una mega devaluación como la que hubo que hacer y con todas las medidas de control monetario y fiscal,
la economía iba a caer, digamos, ¿no? Eso estaba dentro de lo esperable. Lo que ocurre es que no se está viendo todavía el motor de la recuperación. Digamos, el motor de la recuperación, a mi juicio, como dije antes, depende de dar señales de largo plazo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el 2003, por citar el 2002, una crisis enorme. En aquel momento la recuperación vino del interior a la ciudad, porque básicamente el tipo de cambio real estaba muy alto, empezaron a traccionar las exportaciones, empezó a aumentar el precio de la soja y eso traccionó una recuperación del interior a los conurbanos, digamos, ¿no? Hoy eso no se ve porque, digamos, el tipo de cambio real está más atrasado. Tampoco se ve una clara recuperación del crédito, como sí hubo en aquel momento. En aquel momento la Baña empezó a descongelar el corralón, ya no me acuerdo cuál era, y empezó como a ver como una recuperación del crédito, que ahora estamos viendo que hay Y salieron los dólares del colchón también para la construcción. Salieron los dólares del colchón porque ya vieron que era oportunidad. Sí. Acá no salen porque todavía no tenemos el régimen de largo plazo. En aquel momento ya todo lo peor había pasado. Entonces todo lo que venía por delante era, bueno, habían pegado un golpazo bárbaro, habían cerrado los bancos, estaban abriendo, y la economía empezó a salir. El gobierno dice, en este contexto, y voy a abrir... bajar aranceles, voy a abrir la economía para que compitan la industria textil, que compita la metalmecánica, la industria de heladera, de lavarropa, porque no son competitivos, ponen precios caros, tienen que competir. Pero, exacto. Ahora, ¿el punto cuál es? Primero, además, un punto sobre eso, ¿no? O sea, el dólar bajó mucho, pero nuestros industriales, y eso lo dijo Milei en campaña, nosotros también, que fue medio un aprendizaje de los 4 años nuestros, no un aprendizaje, es una cosa de sentido común, pero cuando está en el gobierno uno trata de parchar como puede, decir, bueno, mira, para abrir la economía agresivamente, primero hagamos el laburo de bajarle impuestos, de mejorar las condiciones laborales, no lo matás. De darle un régimen de inversiones que puedan traer maquinaria, digamos, a precio competitivo, etcétera, ¿no? Si no lo matás. Ahora estarías bajando el tipo de cambio, pero todavía no empezaste a hacer el trabajo. Recién ahora estamos empezando una reforma laboral o lo que fuera. Es decir, golpeás el nivel de actividad y sobre todo el empleo. Perdés mucho puesto de trabajo. Pero lo que vos dijiste fundamentalmente de cuáles son los motores de la recuperación es que gran parte de la recuperación tiene que venir con los argentinos volviendo a poner los dólares. Pero nadie va a poner los dólares si no se lo puede llevar. Y si hay un cepo que en el día que vos lo pusiste a 1.000, decís, che, ahora se endureció el cepo, me lo llevo a 3.000, y ya la gente dice, no, me conviene esperar. Ese es un poco el mensaje que yo estoy dando, digamos, que creo al gobierno, que varios economistas se lo dan y el gobierno lo sabe. No es que el gobierno sabe que tiene que salir el cepo, está viendo cuándo salir de la mejor manera. Y ahí hay una discusión, digamos, lo que lo vemos de afuera, podemos tener una opinión, digamos, más o menos precisa de cuáles son las consecuencias. Yo lo veo al gobierno como muy apurado en mostrar algunos resultados y que eso te va complicando. Y lo digo por la experiencia nuestra. Acordate nosotros... Muy brevemente, nosotros subíamos la tasa de interés para llegar a la meta del 25% en el 2016. Al mismo tiempo tenía una meta de 25%, habíamos devaluado 60% y Aranguren subía las tarifas 1.000. Bueno, era abrir la fría y la caliente al mismo tiempo. Hacíamos esa política monetaria, pero al mismo tiempo queríamos que los créditos suban para que expande el nivel de actividad. Entonces, pará, flaco, si estás haciendo una política contractiva, no hagas una política crediticia expansiva. Y lo ve al gobierno en esa confusión, diciendo, quiero que baje la inflación, pero al mismo tiempo quiero que suba el nivel de actividad, pero no quiero salir del cepo, que es lo que me ancla el tipo de cambio de manera creíble para que haya recuperación sin inflación. Bueno, todo y déficit cero. Entonces, déficit cero no le pago a las energéticas. Cero obra pública. Cero obra pública, que eso complica. Entonces, el gobierno tiene que salir de esa trampa de expectativa que se autoimpone. La sociedad le da más crédito a Milei que estos 6 meses. Entonces, creo que tiene tiempo, tiene que salir, y es mejor que salga ahora y no el año que viene, porque el año que viene hay elecciones. Luciano Laspina, gracias. No, muy interesante dialogar con vos. Vamos a ir volando la tanda. Cuando volvamos, atención, una denuncia de extorsión en el reparto de planes sociales. Y va a contar también Javier Calvo con Carlos González Prieto. Bueno, cómo es el juego entre oposición y gobierno con la ley Bases. Atención, está Fabián Rubino en Concordia porque hay inundaciones, de nuevo, ahí en la provincia de Entre Ríos. Fabián, ¿qué está sucediendo? Hola Maxi, te quiero decir que los ciudadanos de Concordia están atravesando momentos dramáticos. El río Uruguay está bajando con mucha agua, producto de las lluvias y de la situación en Brasil. Esto hace que las represas tengan que largar más agua de lo habitual y obviamente haga que el río desborde. Y así ha llegado a Concordia con una altura de 13 metros con 90 centímetros. Y ha hecho que, por ejemplo, hoy estuvimos recorriendo parte de las zonas bajas
El agua llega a los techos, Maxi. La gente ha tenido que salir con lo opuesto o ha tenido que refugiarse en vagones de trenes para tratar de pasarla, no te digo lo mejor posible, pero lo más lejos del agua. Hace 4 meses salieron de una inundación y no lograron reponerse. Ahora otra vez alrededor de 500 personas tuvieron que salir de sus casas porque el agua está avanzando. Esta es una calle que te da hacia la zona del río Uruguay. Está convertida en un verdadero río con aguas que está de bote a bote, de cordón a cordón, con muchas casas inundadas. Y el agua todavía no baja. Si bien hoy no ha subido, no baja. Y esta es la desesperación de la gente porque cada vez está más lejos de retornar a su casa. Muy impresionante, Fabián. Bueno, vamos a ver toda la cobertura de A24 con Fabián Rubino, ahí Dale, desde cómo no. Concordia, con los inundados, la situación muy grave de nuevo en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué sucede con la interna del kirchnerismo? ¿Hay una interna dentro del kirchnerismo? Sí, se venía solapando en las últimas semanas y ya es a cara descubierta, ¿no? Entre Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, es decir, ya no es solo el peronismo, ya es el kirchnerismo, ¿no? Parecen radicales los kirchneristas ahora. Y ahora pareciera que les dio como Con la interna, ¿no? Una interna así. Tenían la interna en el gobierno, bueno, mejor que se entretengan con la interna en la oposición, ¿no? Sí. Ya era sí. grave en el gobierno. Sí, lo que pasa es que, ¿no? Mientras tanto, van pasando cosas en el país y se van peleando. Hoy hubo un comunicado de Máximo Kirchner convocando a una reunión del Consejo del Partido Justicialista Bonaerense, que él preside, donde él va a plantear como moción que el PJ bonaerense vote el 17 de noviembre. Falta un montón todavía, una fecha cara a la liturgia histórica del peronismo, para que se voten autoridades en el PJ bonaerense. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás es una pelea, una tensión, una disputa con Axel Kicillof. Hay gente del kirchnerismo que cree que Cristina ya fue, que Cristina es un elemento histórico, pero de liderazgo que ya no puede seguir actuando como venía haciéndolo hasta ahora, que era te pongo las listas, te armo las listas, te digo quiénes son los candidatos, junto con la Cámpora, junto con Máximo Kirchner y el equipo ya no tan juvenil de la Cámpora, digamos todo. Y ahora lo que empieza a ver es un operativo clamor de otros sectores del peronismo, incluido el kirchnerismo, donde está el Cuervo Larroque, por ejemplo, sí, donde hay que darle lugar, según ellos, a una nueva canción, que era lo que había planteado Kicillof. No tocar siempre la misma canción. Exactamente. Entonces, Kicillof hoy hizo un acto en el Teatro Argentino de La Plata con intendente de la provincia de Buenos Aires. El sábado convoca un acto en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en el corazón de Florencio Varela, también de la militancia, para empezar a disputar poder para que dejen de ser títeres de Cristina, títeres de Máximo Kirchner, de la Cámpora, y empiece a verse ahí otra canción con vistas, básicamente, a la elección legislativa 2025 y a la elección presidencial 2027. Recordemos que Kicillof ya no tiene más reelección en la provincia de Buenos Aires y algunos están viendo de encaramarlo como el candidato natural del kirchnerismo, del peronismo 2027. ¿Sabes a qué me hizo acordar esto? A esas peleas de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, después de ganar la elección legislativa 2021, donde Larreta y Bullrich ya se peleaban por ver quién se ponía el traje, la ropa de presidente. Bueno, guay que estas peleas no lleven al liderazgo de un peronismo que finalmente termine derrotado. No, lo que es muy impresionante, más allá de las disputas de poder, que evidentemente de eso se trata, es que se le hundió el gobierno de Alberto Fernández, con una interna feroz entre Cristina y Alberto Fernández. Y no se debate eso. Kicillof tiene que gobernar hasta el 2027 junto con Javier Milei en la presidencia. O lo acompañan o lo hunden también a Kicillof. No se entiende mucho cuál es la lógica. Salvo que Cristina y Máximo crean que son unos cracks gobernando, pero opinando desde afuera. Lo hacían con Alberto Fernández y ahora le pasa lo mismo a Kicillof. Sí, de hecho, como decía Cristina, que se presente una elección. Claro.
que gane y que vuelva a gobernar, si eso es lo que quiere. De hecho, en el comunicado de hoy de Máximo Kirchner, vuelve a refregar el no acompañamiento al acuerdo con el Fondo Monetario, algo que pasó hace, ¿cuánto? 3 años. ¿Qué está pasando con denuncias sobre manejo de planes sociales en el Ministerio de Capital Humano? Hoy hubo 27 allanamientos a la madrugada en la sede nacional del Polo Obrero y en domicilios particulares de dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y de otras organizaciones sociales, porque la justicia está investigando una posible extorsión y coacción de parte de estos dirigentes a beneficiarios de planes sociales para que parte del dinero que recibían del Estado lo entreguen a la organización o no les quiten el plan a cambio de tener que concurrir de manera obligada a determinadas marchas y movilizaciones a las que convocaban estas organizaciones. Esto que estamos viendo en pantalla, Maxi, son algunas de las conversaciones de WhatsApp que constan en la causa judicial, donde se da cuenta de cómo parte de los 28 imputados que tiene la causa le decían a los integrantes de las organizaciones sociales que tenían que ir a la marcha, que ya habían faltado a 3, que si faltaban a una cuarta se les iba a quitar el plan, que no les iban a entregar los bolsones de comidas que el propio Estado daba de manera gratuita a quienes tenían los planes sociales y que, según la investigación, estas organizaciones se quedaban. En estos allanamientos se secuestró distinto tipo de información que estaban buscando el fiscal federal Gerardo Polillita, que es quien investiga el caso, teléfonos celulares, computadoras, anotaciones. En la casa de una de las dirigentes encontraron $50.000. Después habrá que ver esa plata que corresponde, si tiene que ver con esta causa, si no tiene que ver con esta causa, pero es algo que hoy estaba llamando la atención. Así que con todo este material que se secuestró, hay que ver cómo se sigue avanzando en la causa. El fiscal ya le pidió al juez federal Sebastián Casanello que a todos los acusados los cite indagatoria. ¿Ustedes recuerdan una de las políticas que inició el gobierno de Milei en el comienzo de su gestión? La línea telefónica 134 para denunciar aprietes, amenazas si te convocaban a marchas y demás. Esta causa se inicia por parte de las llamadas que el Ministerio de Seguridad recibió en esa línea telefónica. Y en los próximos días, Fernando Soto, que es el director de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad de la Nación, va a pedir que el gobierno sea querellante en la causa, es decir, que el gobierno forme parte como acusador privado contra estos dirigentes. El gobierno inaugura mañana un monumento, un busto de Carlos Saúl Menem. Correcto, sí. Mañana se cumplen 35 años de la primera victoria de Carlos, que fue presidente luego por 10 años, y ya están invitando de la Casa Rosada, van a invitar a familiares del expresidente Menem y a funcionarios del Gobierno Nacional a la inauguración de este busto, que va a ser justamente en el Salón de Próceres. De hecho, la Casa una rama Rosada. de los herederos de Menem son los que hoy tienen el poder político. Bueno, todo el poder político sí. en el gobierno de Milei. Bueno, está Martín Menem en diputado, Y Lule Lule Menem, sí, sí. tiene despacho en la Rosada. Digo también, esto tiene que ver, ahora vos te reís, pero tiene que ver con la construcción del relato menemista y cierto rescate, ¿no es cierto?, de lo que fueron los 90, que de alguna manera también conforman la identidad de La Libertad Avanza. Por más que a algunos no les guste, y bueno, es un ferviente defensor de Carlos Saúl Menem y sus ideas, el presidente Milei, y eso se expresa también en la construcción de ese perfil, ¿no? Del perfil del espacio. Ya lo habían puesto en el Salón de los Próceres. Sí. Cuando quitaron el Salón de las Mujeres, una provocación, y lo pusieron a Un cuadro. un claro, cuadro de Menem en el claro, Salón una de los foto. Próceres. Y ahora mañana una un foto. busto Sí. en el lugar donde estaba quién. Néstor Kirchner. Ahí donde estaba Néstor Kirchner. ¿Dónde estaba Néstor Kirchner? La historia No, del pero peronismo digo, es circular. pero La digo, historia del peronismo es circular. Un gallinero circular, Es dice. muy impresionante la historia. Seguramente van a estar ahí muchos de los que estuvieron también con Cristina y sí. con Néstor Kirchner. Sí. No sé, ¿va el Pichetto no? Pichetto hay no, pero bueno. mirá si va Scioli. Pero perfectamente podría. Mirá. Bueno, Scioli obviamente Claro, va a estar ahí Scioli, en primera, claro, seguro. en primera fila. Una última. Sí, se dio a conocer ahora un duro cruce que hubo hoy entre el senador jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, y Rodolfo Daer, que fue uno de los que fue a hablar hoy en el plenario de comisiones de la Ley Bases.
le dijo, fue tan intrincado ese cruce que Daer amenazó con levantar e irse si lo seguían intimando, chicaneando a Tauche en esta discusión de la ley bases, que promete mañana nuevos capítulos de diálogo, de conversación dentro del Senado, todavía sin tener previsto cuándo sale el dictamen de la ley bases y del paquete fiscal. Bien, nos estamos retirando. Quédense en A24. Nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.